Continuamos en Amanecer Televisión, tenemos muchos temas todavía para compartir con ustedes de todo lo que ha pasado durante todo el fin de semana también, pero nos metemos de lleno, decíamos hace un ratito, la parte educativa. El Ministerio de Educación ya dio a conocer, todavía no empezaron las clases, pero ya dieron a conocer las vacaciones de invierno, la fecha de las vacaciones de invierno. Nos está acompañando Edgardo Cretaz, es el secretario general de la AMSAFE Departamento Obligado. Gracias por venir, Edgardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, buenas noches para toda la audiencia y gracias a ustedes por la invitación. ¿Es muy temprano hablar de educación? Digo, ¿estamos recién empezando febrero o hay que empezar a hablar ya? No, yo diría que es muy saludable y en realidad deberíamos haber empezado antes, si vos me preguntás. Nosotros siempre, todos los años, insistimos que se empiecen las conversaciones ya en enero, con la intención siempre de terminar antes de que empiece el ciclo lectivo, que es el 1 de marzo de este año, con las negociaciones finalizadas, ¿no? Para evitar lo que año a año venimos viendo en la provincia de Santa Fe, que siempre los gobiernos van extendiendo los plazos y empezamos siempre el año con conflicto. La verdad que nosotros aspiramos a que eso no ocurra este año, esperemos que no. Normalmente siempre arrancan con conflicto, digo, es un poco la idea que tiene el consciente colectivo, se arrancan con conflicto y después se solucionan. ¿Se puede llegar a solucionar y arrancar normalmente? Mira, yo creo que son estrategias de la propia patronal, que es el Ministerio de Educación en este caso, ¿no? O el gobierno, porque lo hace con todos los empleados públicos. Me parece que ellos evalúan que tal vez con el inicio de clases, con la presión de los padres, del tener que empezar con los chicos y con los estudiantes, como que habría más presión para cerrar las negociaciones. Nosotros entendemos que no. Siempre lo charlamos a esto, ¿no? Pero yo recordaba que una sola vez iniciamos el ciclo lectivo sin paro, que fue en la época que era gobernador, si no me equivoco, Bonfatti. Y después de ahí nunca más. Y antes tampoco, digamos. La verdad que esperemos que no. Esperemos que no, porque hay expectativas. Nosotros terminamos el año con una muy buena paritaria que nadie esperaba, digamos, porque tuvimos en el mes de diciembre una recomposición salarial muy importante, que llegamos a diciembre con el 97% de aumento y con el 5 de enero llegamos al 104% de aumento de la pauta salarial 2022, cosa que nadie esperaba en realidad por cómo se habían dado las negociaciones de agosto hacia adelante. Recordás, con todos esos 2 meses y largos de paro y de medida de fuerza, pero bueno, eso de haber terminado el año con esa pauta salarial que tomó lo que fijó la paritaria nacional, nos da la expectativa de que tal vez el gobierno respete la paritaria nacional, que también es el 9, justamente la misma fecha que fijó el gobierno provincial, la paritaria para comenzar el primer encuentro, es la paritaria nacional. Y la verdad que tenemos expectativa en que fije la paritaria nacional, al igual que el año pasado, un muy buen porcentaje de aumento y que nos dé el parámetro también para nosotros cerrar en la provincia. ¿Es directamente proporcional que el gobierno diga tenemos una inflación del 94%? Y los docentes dicen tenemos un 95%, le ganamos el 1% de la inflación? ¿Es directamente proporcional los números que dan así? En números, si vos vas a los números fríos de lo que es la inflación, nosotros en el año 2022, si vos sumás lo que tuvimos aumento, tuvimos hasta diciembre el 97 más un 2, que tuvimos el 99%, hubo un 94% de inflación, vos decís le ganamos por 5 puntos a la inflación. Eso es si te va a los números fríos de la medición de inflación. Ahora, todos sabemos que una cosa es la inflación tal como se mide en todos los países, ¿no? Y otra cosa es lo que nosotros decimos la inflación de bolsillo, que es cuando vos te vas al supermercado, cuando te vas a la farmacia, cuando te vas a cargar nafta. Esa inflación es mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en época de inflación, porque vos fíjate, estamos hablando de haber tenido un 104% de aumento. Y aún así, yo te puedo asegurar que el salario sigue perdiendo poder adquisitivo. Nunca el salario en épocas de inflación o de hiperinflación le gana a la inflación. Lo que nosotros tratamos de mantener y de sostener es no seguir perdiendo poder adquisitivo. Ese es el desafío, y ese es el desafío de este año, digamos. Y ahí va a estar la gran discusión, ¿no? Nosotros en las reuniones que estamos teniendo, ¿no? Ya, ¿no? Con la Comisión Directiva Provincial y con la propia Comisión Departamental, creemos que el gran debate de la paritaria va a estar en la herramienta que se utilice para esa recomposición salarial, ¿no? Que fue lo que se viene discutiendo año a año. En su momento se llamó cláusula de gatillo, después fue cláusula de revisión. Ahí va a estar el debate, digamos, ahí va a estar centralizado el debate de la paritaria, en lo salarial, ¿no? En lo salarial.
Hay otras cosas que también se ponen en la mesa. Hay muchas cosas. Nosotros ahí... ¿Qué más le preocupa hoy? Por lo menos a AMSAFE obligado. Mira, a nosotros nos preocupan varias cosas. Una es lo de infraestructura. Nosotros queremos avanzar con una comisión de infraestructura que quedó formalizada el año pasado para empezar a trabajar lo más urgente. Otro es la carrera docente. Ahí nosotros venimos retrasados con lo que son concursos de ascenso en todos los niveles. Nosotros tenemos, el último fue de dirección de inicial, primaria, especial, que fue, la toma de posesión fue en el 2018, el concurso fue en el 2015. Pero hoy ya te encontrás con que casi todas las escuelas tienen los equipos directivos que no son titulares. Se fueron jubilando, se fue viendo una renovación, y en secundaria que venimos más atrasados. Nosotros terminamos el año pasado con el compromiso de que este año comenzaban esos concursos. Eso está avanzado. Hubo unas reuniones técnicas justamente en ese sentido ya la semana pasada, donde nosotros vamos a bajar los borradores propios, pero también el gobierno está trabajando con los borradores del gobierno o con la propuesta del gobierno, y eso, la verdad que nosotros apostamos que ese concurso se sustancie este año, ¿no? Y en eso vamos encaminados y estamos poniendo mucha ficha en eso, ¿no? Y seguir, por supuesto, con los concursos de ingreso, de inicial, primaria, especial y de secundaria, que es las titularizaciones de cargos de base y horas de base. Eso por el lado de lo que es la cuestión, podríamos decir, de carrera y trabajo docente. Y hay un tema que justamente lo discutíamos en la última reunión la semana pasada con Rodrigo Alonso y la Comisión Directiva Provincial, que va a ser un eje de la lucha de este año y ver cómo se lo puede tomar, que es el tema IAPOS. La verdad que nosotros estamos muy preocupados y terminamos el año muy preocupados con el tema IAPOS, y ahí estamos buscándole la vuelta a ver cómo hacer. Una de las ideas es... IAPOS que no solamente es para los docentes. No, IAPOS es una obra social autártica, entre comillas, de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Es la obra social que en cantidad de afiliados es más numerosas con respecto a cualquier otra obra social. ¿Qué quiero decir con esto? Que recursos hay. Recursos hay, entonces nosotros lo que insistimos es que nosotros los trabajadores tenemos que formar parte del directorio del IAPOS para saber qué pasa con nuestros recursos. Nosotros pensamos que ahí lo que hay es una mala administración de los recursos, porque es imposible que una obra social que tiene tantos aportes tenga las contraprestaciones que tiene. Entonces estamos ahí pensando en los caminos, porque esa modificación de la Carta Orgánica del IAPOS tiene que salir por ley, así que ahí las compañeras y los compañeros de la provincial, junto con los abogados, ya se están elaborando un proyecto propio de ley para llevarlo a las cámaras, cosa de que los trabajadores tengamos representación en esa obra social, que es nuestra, ¿no? Nosotros aportamos y sostenemos la obra social, entonces es justo que tengamos representación allí para saber qué hacen con nuestros recursos, ¿no? El otro día se armó el debate también en la radio respecto del IAPOS, y los planteos eran, bueno, de los más diversos obviamente, pero había uno que decía: no es lo mismo el IAPOS de San Justo al norte que de San Justo hacia el sur. ¿Es así? Yo diría que hay una mejor contraprestación, no de San Justo, no, hay una mejor contraprestación de Santa Fe hacia el sur, podríamos decir, porque hay más ofertas, hay más contraprestadores, no el caso del norte, que tiene un solo contraprestador, que es la gremial médica, ¿no? Que ha hecho el convenio con el IAPO y por ahí pasa todo. Pero además de eso, también los acuerdos, a esto voy, ¿qué se hace con los recursos? Los acuerdos de contraprestaciones económicos se han hecho con grandes grupos económicos de salud que son del sur. Entonces, son los que reciben casi todos los ingresos del IAPO, y claro, así es más sencillo brindar mejores contraprestaciones. Si bien hoy ya empieza a haber problemas en Santa Fe y en Rosario con respecto a lo que es el plus, que antes no existía en esos lugares, pero también con la cantidad de bonos que se pagan, con la cantidad de órdenes, problemas que las compañeras y los compañeros docentes de Rosario, Santa Fe, nunca lo habían vivido, hoy ya lo están viviendo, digamos. O sea que se viene agudizando la crisis del IAPO. Pero sí, imagínate que si ellos empiezan a vivir ese problema, nosotros en el norte, que siempre fuimos postergados, estamos mucho peor. Nosotros, algo que existía en Florencia, por ejemplo, hace unos años, que era el tema de los cupos, ya desde el año pasado lo tenemos en Reconquista. Hoy, ¿qué significan los cupos?
los que atienden por IAPO tienen cupos de atención, una cantidad estipulada. Sí, sí, sí. Hoy para sacarte un turno a un oculista, por ejemplo, tienen que pasar 3-4 meses hacia adelante. Digo, cosas como esas Pero está pasando en todas las obras sociales. Es general, pero nosotros no nos podemos comparar con alguna obra social que tiene 2.000, 3.000 afiliados contra una obra social que tiene más de 100.000 afiliados. Entonces ahí es donde nosotros vamos y decimos que el IAPO tiene recursos. Hay que saber, hay que administrarlo o invertirlo de mejor manera, pero para eso nosotros tenemos que estar ahí adentro. O sea, sabemos que, y esto lo dice todo el mundo, vas con IAPO, vas con PAMI, tenés turno de acá a un mes, vas particular, tenés en 2 horas. Mira, hoy como estamos en el norte, acá en Reconquista y el norte de la provincia, con lo que te cobran de plus, con la cantidad de bonos que tenés que presentar para una contraprestación y con lo que te sale las órdenes de consulta, en algunos casos conviene ir particular. Directamente te lo digo. Vos te vas, pagás la consulta que te sale 1.500, 2.000 pesos y te sale más barato o igual que ir por la obra social. Hasta eso hemos llegado. Entonces me parece que el tema del IAPO hay que tomarlo con mucha fuerza. Bueno. Ahí hay que sumar esfuerzos. Nosotros ahí queremos reflotar la mesa intersindical porque esto sabemos, como bien decís, es una obra social de todos los trabajadores públicos, de la policía también inclusive, pero bueno, ellos no pueden formar parte de ninguna organización, pero sí ATE, UPCN, el SADOC, que los jubilados tienen IAPO, volver a retomar con fuerza esa lucha, digamos, no solamente acá, sino en la provincia. Hay que formar esas mesas, eso también es un objetivo de la ANSAFE, empezar a formar esas mesas de trabajo con los otros sindicatos para tener más fuerza en esta pelea. Edgardo, y va a haber un planteo, también digo, para que no sea solamente cuestión económica, estos temas que vos decís como el IAPO, que además son temas muy importantes, pero digo, ¿habrá un planteo para sentarnos en la mesa y ver qué educación queremos también en Santa Fe? Digo, porque son los planteos. Hasta mira, yo creo que es, si vos me preguntás si esto es algo personal, es el año que se puede plantear eso. ¿Y por qué lo digo? Es un año electoral. Y hoy la educación está en boca de todos. De todos los que van a jugar electoralmente, me refiero, ¿no? Y ahí tenés la diversa mirada, tenés la mirada, digo nombre, ¿no? De Puyaro, de todo el socialismo que estaba antes, del propio gobierno. Bueno, me parece que más allá de hacer campaña con la educación, yo creo que ahí lo que tendríamos, invito a todos los candidatos a que pongamos la educación en debate, porque nosotros lo venimos planteando. La educación se tiene que poner en debate en todo su conjunto, no solamente en lo salarial, no solamente en la infraestructura, sino en toda la cuestión pedagógica, pero también en cuanto a qué educación necesita y qué educación queremos. Yo creo que a nadie se le escapa que hoy, como está planteada la situación, tiene que haber cambio en la educación. Ahora lo que tenemos que debatir es qué tipo de cambios. Ahora, ¿quiénes tienen que plantear eso? Yo creo que tiene que salir porque el otro día estaba hablando con una empresaria muy grande de aquí del norte y nos decía, no conseguimos mano de obra calificada. Digo, entonces... Yo creo que tiene que salir un debate de toda la comunidad. Así como se hizo en sus momentos cuando hubo grandes cambios educativos que participaron además de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, también las organizaciones de la comunidad. Parece que esto que vos decís, que el empresariado necesita mano de obra calificada y no la consigue, tiene que estar en el debate. Hay que abrir, parece que el gobierno lo que tiene que hacer es abrir esos espacios de debate para empezar a discutir la educación, como en su momento fueron los foros, como en su momento fueron el gran congreso pedagógico de Alfonsín, espacios como esos donde todos debatíamos la educación y qué cambios había que llevar adelante y consensuar, ¿no? Porque hay muchas miradas de educación, hay muchas miradas. Nosotros tenemos una como sindicato y un sector de la comunidad tiene otra, un sector del empresariado tiene otra, los partidos políticos tienen diferentes miradas. Bueno, pero hay que debatirlo. Yo creo que los cambios se tienen que venir y los cambios, y tener en claro esto, ¿no? No puede haber cambios reales si no hay inversiones en educación. Yo creo que ahí los gobiernos de turno tienen que apostar a una gran inversión en educación, que es algo que la provincia de Santa Fe en los últimos años no ha hecho, todo lo contrario, ha desfinanciado la educación, digamos, tanto a nivel provincial y también con todo lo que venía de nación, digamos que ha subejecutado todos los recursos. Entonces, si no invertimos en educación, ¿de qué educación de calidad podemos hablar si vos tenés escuelas superpobladas, escuelas que tienen las condiciones de infraestructura
totalmente obsoletas. Y acá la que más sufre tal vez es la secundaria. Después de esto de la secundaria obligatoria, si uno se pone a recorrer y pensar de ese incremento de estudiantes que llegaron a la secundaria, ¿dónde están alojados hoy? ¿Cuántas escuelas secundarias nuevas hay en Reconquista, en Avellaneda? Las contamos con una mano, con los dedos de una mano. Acá en Avellaneda, la única escuela secundaria nueva que tenemos es la escuela 520. Fíjate vos, y las otras escuelas secundarias, los otros estudiantes de la secundaria se fueron agregando a salones, a espacios de las escuelas primarias. Entonces, cuando hablamos de calidad educativa, de una nueva educación, eso no puede existir. Cargos de todo tipo, de asistentes escolares, de docentes, pero principalmente edificios nuevos, adecuados para un nuevo tipo de educación. En Reconquista tenemos escuelas abarrotadas, por ejemplo la escuela secundaria del barrio Guadalupe, donde en ese edificio funcionan hoy 4 instituciones escolares. Entonces, es muy fácil hablar de educación y llenarse la boca de calidad educativa, pero a la vez parece que solamente pasa por lo pedagógico y no, los gobiernos de turno no ven esa otra arista. Entonces, es muy difícil brindar calidad educativa estando en esas condiciones. Por eso yo digo, la educación, el debate tiene que ser integral. Hablemos de lo pedagógico, hablemos del modelo educativo, pero hablemos de infraestructura, hablemos de puestos de trabajo, hablemos de condiciones de trabajo y de condiciones de aprender, ¿no? Porque esto de... Y salió, nosotros leíamos en diciembre, cuando se extendieron las clases hasta el 23, ahí sale a la luz cómo van a ir los chicos, los estudiantes y los docentes a escuelas donde ni siquiera hay aire, por ejemplo, digamos. Claro. Entonces, y todo eso se tiene que debatir, pero para eso hace falta el debate y, la inversión educativa. Tiene que haber, si queremos cambiar verdaderamente. Y si nosotros bien estamos hablando de la provincia de Santa Fe, pero me parece que tiene que ser un debate nacional. También, sí. Un debate nacional, porque amerita eso, digamos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Yo creo que es el momento, me parece que este año se puede avanzar con eso, porque va a estar la educación en boca de todos, indudablemente. Ojalá todas las propuestas de cada uno de los candidatos después sea consensuada en una sola política educativa. Sí, yo espero que no sea mero discurso demagógico de campaña, y hablo de todos los partidos políticos, sino que realmente haya la voluntad política de que hay que hacer algo con la educación. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes. Edgardo Cretaz, secretario general del AMSA Fe Obligado. Pausa, venimos enseguida, tenemos mucho más para compartir. Ya veremos. ¿Sabías que en